en toda la República Argentina y bueno, vamos a empezar con información internacional ahora y tenemos en línea al analista internacional, director de Asia TV, me estoy refiriendo a Marcelo Ramírez. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, un gusto tenerte en el programa, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchándote despotricar contra la dirigencia de San Lorenzo, y creo que nos debemos un día hacer un programa y comparar a San Lorenzo, la dirigencia de San Lorenzo y San Lorenzo como club con lo que está pasando en el país. Creo que son dos espejos. Sí, eso fue lo que yo en algún momento y corría a mitad de año y yo decía, si este año terminamos sin Moretti y con un juicio político al presidente de la Nación, va a ser el año perfecto, porque de alguna manera voy a sanear el amor que tengo por este país y el amor que tengo por la pasión azulgrana. Te tomo la palabra, vamos a hacer esa analogía en cualquier momento y seguramente la vamos a hacer acá, o en los hermosos estudios que tienen ustedes o en estos de Radio Sónica. Bueno, Marcelo, no es que nos ponemos serios, también nos ponemos serios cuando hablamos de este tipo de cosas. No solo sabemos del tema geopolítico. Pero a ver, Ucrania está siendo desbordada militarmente, ¿no? Y sin ayuda inmediata de la OTAN, es como que le quedan dos caminos, ¿no? Si no le ponen toda la carne al asador ahora, digamos, es como que tiende a desaparecer o a quedar reducido a un paisito realmente casi ridículo para lo que era, ¿no? Pero a ver, ¿vos qué pensás? ¿Sucederá eso? O sea, que la OTAN directamente siga sin encontrar el rumbo o a pesar de que lo encuentre y de manera desacertada, se va a involucrar de lleno y este conflicto puede llegar a durar años, porque claramente es un conflicto de desgaste, donde de alguna manera la delantera en este momento, y ya prácticamente en lo que fueron estos casi 4 años, la llevó Rusia la mayor parte del tiempo, pero hay que ver ¿Qué hace, no? ¿Qué hacen los belicistas, sobre todo de la Unión Europea? ¿Cómo pensás? ¿Qué pensás que va a pasar? Es difícil saber. Yo sigo insistiendo con que esto se juega, el partido en realidad se juega en Washington, y ahí es donde se va a definir qué es lo que va a realmente suceder. Está muy clara la posición europea, sobre todo instigada por Londres. Creo que no tenemos que olvidar y prestar mucha atención que cada incidente, cada cuestión que hace que se aleje la posibilidad de la paz, que se tensen más las situaciones, encuentra siempre a Londres en el medio. Uh-huh. Entonces, eso es un punto para tenerlo en cuenta. Y el otro es, bueno, la disputa que hay en Estados Unidos con un Trump que se muestra errático, que a veces parecería estar a favor de salir de la situación en Ucrania, que es lo que reclaman sus bases de MAGA, pero por otra parte a veces encontramos una actitud opuesta. Parecería como que Trump amenaza con incrementar el conflicto. Lo que no podemos dilucidar a ciencia cierta es si esto es una estrategia del presidente estadounidense o en realidad lo que estamos viviendo son simplemente las vacilaciones por un juego de presión. Uh-huh. Sí hay algunos puntos que están en claro. Rusia está ganando la guerra, el ejército ucraniano se está desmoronando, y sin una intervención directa de las tropas simplemente se llega a su fin. El otro día circuló una noticia de que estaban reclutando gente que vive en la calle, gente en situación de calle para ir a combatir el ejército. Eso significa traer gente muchas veces con problemas mentales, gente que ha sido marginada de una sociedad y que difícilmente vos la podás poner en condiciones de ir a combatir al frente. Bueno, eso es lo que están haciendo las fuerzas ucranianas, y esto demuestra que se acabó
la capacidad de seguir reclutando población. Reclutaron todos los jóvenes, reclutó a la gente de mediana edad, empezaron a reclutar ancianos, enfermos, mujeres, todo el mundo fue a combatir, el que sigue dentro de Ucrania y no huyó del país. Y en definitiva, bueno, están llegando a lo último, ya no hay más soldados, aun si les mandan las armas, aun si no tienen que pagar las armas, ya no hay quien las empuñen. Entonces esto implica en que se corporice la idea de Macron de enviar tropas, o del Reino Unido, pero se atreverán a dar ese paso directo, porque eso puede ser una guerra de desgaste convencional como está en Ucrania, aún con toda la OTAN involucrada, pero también eso puede escalar a una guerra nuclear, que en ese caso sería de rápida definición. Bueno, eso creo que es más o menos lo que está sucediendo hoy, y un poco la decisión va a tener que ver mucho con lo que suceda en Estados Unidos. Si Estados Unidos definitivamente sale de ese conflicto o si Estados Unidos decide involucrarse de lleno, porque eso le daría otro tipo de proporción. Estados Unidos está, y me quiero quedar un poquito con lo que decías de Trump, ¿no? Siempre con esa dualidad que tiene que ver con lo que es el combate interno al que hacías referencia entre lo que es el Estado profundo, el Deep State allá en Estados Unidos, y el propio Trump, más las contradicciones del equipo, porque no es lo mismo el Partido Republicano que el sector MAGA. Pero si hay algo que se mantiene, digamos, la primer cuestión que está clara es que Estados Unidos, vendiendo armas y vendiendo GNL, gas natural licuado, está haciendo fortunas. O sea, eso sí lo acomodó perfectamente Donald Trump. O sea, dentro del esquema de salida, si vamos a salir o no, o si nos dan una salida que no sea tan indecorosa como perder, como capos de la OTAN, perder contra Rusia. Bueno, todo eso está en una tela de duda, pero que están facturando y facturando bien, sí, eso está. A ver, el tema, vos hablabas del tema nuclear. Hoy, no sé si fue ayer o hoy, el presidente ruso de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, dijo, a ver, muchachos, aquellos que les están dando, estamos en un conflicto, ¿no? Aquellos que le dan a mis enemigos armas que entren en profundidad en mi país, van a ser absolutamente cómplices, y de esa manera lo tomaremos. Y abrió la puerta a llevar misiles a terceros países aliados de Rusia para que de alguna manera la cosa esté equilibrada, ¿no? Porque si vamos a meter misiles o cabezas nucleares en Alemania, en los países bálticos, en Polonia, capaz que Venezuela, ¿no? Por decir otro de los conflictos que lo quiero tocar después con vos, pero bueno, podría llegar a ser uno de los lugares desde donde establecer una estrategia, yo creo que importante, de disuasión para que esto de alguna manera no escale, ¿no? Yo creo que sí, creo que está dispuesto Rusia a ir haciendo eso. Yo hay algunos ejemplos que me quedaría pensando. Qué cosa extraña, por ejemplo, que los misiles hipersónicos los desarrolla Rusia y al poco tiempo Irán muestra los propios, China muestra los propios, Corea del Norte tiene los suyos, y uno se empieza a decir, qué casualidad, y en todo Occidente nadie puede desarrollar un misil hipersónico. ¿A qué voy con esto? Parecería que, bueno, que Rusia hizo una transferencia tecnológica de algo muy delicado, porque ¿cuáles son las posibilidades que casualmente nadie en Occidente, por la complejidad del tema, lo pueda desarrollar, pero sí que por lo menos 4 o tal vez más países justamente del bando opuesto sí lo consigan desarrollar? Yo creo que es casi evidente que ha habido un apoyo ruso en ese trabajo. Bueno, ¿por qué no entonces facilitar cabezas nucleares o armas de nueva generación que puedan inclinar la guerra a terceros países
que sirvan para equilibrar esta batalla. Yo creo que Rusia está jugando este juego, creo que debe ser bastante difícil saber exactamente qué hay en planes que se ha hecho. Sabemos efectivamente, porque lo han declarado las autoridades rusas, que en Bielorrusia sí se han enviado cabezas nucleares, e inclusive, ayer declaró Lukashenko sobre Lorezhnik, y sí, confirmó que están los Oreshnik en Bielorrusia, pero no tiene un emplazamiento fijo, obviamente para no ser blanco de un ataque sorpresa, sino que tienen desplazamientos que son móviles y que están, por lo visto, moviéndose por el territorio bielorruso. Pero bueno, el Oreshnik también parecería que está en Bielorrusia. ¿Sabemos qué otro país pueda tener? Yo creo que no, pero creo que es una posibilidad bastante alta y es una forma, de alguna manera, de contención, de tener reaseguros. Yo creo que Rusia también ha planificado esta situación sabiendo lo que se esperaba, ¿no? O sea, cuando en el 2007 Putin habla y desafía las reglas que imponía Occidente en cuanto a la seguridad internacional, era obvio que iba a suceder esto que está sucediendo ahora. Era cuestión de tiempo. A medida que Rusia iba endureciendo su posición, Occidente iba aumentando la presión sobre Rusia. Entonces había que tener una forma de defenderse, y eso no era solo desarrollando nuevos tipos de armas como ha hecho Rusia, sino también un marco de alianzas sólido que le permita enfrentar a Occidente, que es un conjunto de naciones encabezadas por Estados Unidos, pero hablamos de medio centenar de naciones. Entonces, en función de esto, parece bastante natural que se hayan tejido los acuerdos militares a medida que la situación fue madurando, para que Rusia no esté sola en esta situación. Bueno, hoy se cree que está participando activamente, por ejemplo, en la puesta a punto de un sistema de denegación aérea iraní, dado que los iraníes en la guerra esta de los 12 días con Israel tuvieron su punto, podríamos decir, débil, precisamente en la incapacidad de contener la ofensiva aérea israelí. Bueno, ahí empieza a jugar China y Rusia un papel, es decir, hay muchas cosas que no están blanqueadas, no están puestos los documentos arriba de la mesa, pero empezamos a deducir que están pasando por debajo de la misma. A ver, además de ser un brillante analista geopolítico, tenés la capacidad y el conocimiento de lo que son, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la técnica y las tácticas en la guerra, la cuestión bélica. Y yo te quería preguntar, bueno, tuvimos Ucrania, tuvimos Medio Oriente, la guerra de los 12 días, hablabas justamente recién, pero sobre todo Ucrania, ¿no? Que por el tiempo. ¿Qué cambió y a quién favorece? ¿Qué cambios hubo en las tácticas bélicas y a quién favorecen esos cambios que creo que han sido de alguna manera contestados en la pregunta anterior, cuando planteabas esa asociación bajo cuerda entre 4 o 5 países que están realmente con grados de asociación estratégica prácticamente todos, ¿no? Yo creo que lo que es el plano de la guerra convencional, podríamos decir, ¿no? Sin hablar de estas nuevas armas nucleares que ha sacado Rusia, que son armas, como algunos llaman, del final del juego, son armas de última instancia, es decir, una vez que se usan no hay vuelta atrás y ya no hay otro mundo al cual poder remitirnos. O sea, son armas de aniquilación del enemigo, punto. En lo que es la guerra convencional, lo que vemos es la irrupción, yo creo que básicamente, de los drones como el principal activo. Rusia, cuando comienza la guerra, estaba en una posición, cuando empieza con lo que es la operación militar especial, con una posición, primero, como decíamos, controlada, de no usar más daño del estrictamente necesario, tratando de preservar la población civil, la infraestructura y demás, pero bueno, esto evidentemente se ha ido perdiendo, y sobre todo lo que tenía que ver con drones, Rusia estaba muy atrasada.
no tenía la capacidad que se suponía tenía Occidente en su conjunto. Sin embargo, esto fue variando durante la guerra, y hoy la producción de drones de Rusia se estima en cerca de 1,5 millones de unidades anuales, contra aproximadamente unos 100.000 que puede producir el conjunto de Occidente. Por supuesto que Occidente está intentando aumentar su ritmo de producción, pero por el momento esto es lo que estaría haciendo Rusia, con mucho uso de materiales duales, mucho apoyo chino, que facilita partes, podríamos decir, del ensamblaje de esos drones, que son claves para poder tener esta producción, y que uno también le permite dejar volar un poquito la imaginación y decir, bueno, si China en serio realmente se pone en una guerra, la capacidad de fabricar drones sería exponencialmente mayor. Y lo que vemos en que la guerra de Ucrania podemos sacar como lección es que hay dos factores que son determinantes. La munición, los proyectiles de 152 milímetros o 155 milímetros, 152 calibre ruso, y los drones. Eso es lo que ha contenido básicamente a las fuerzas de la OTAN dentro de Ucrania, camufladas como parte del ejército ucraniano. Dado que la potencia de fuego es abrumadoramente mayor para Rusia, y son drones y municiones de bajo costo, y esto es lo que hace que pueda, con un presupuesto mucho menor, Rusia mantener un ritmo de combate mucho mayor. Y además Rusia estuvo preparando su industria para tener una economía, podríamos decir, casi de guerra. Hoy los niveles de producción ruso en materia de armas empiezan a acercarse a la época soviética, algo que había quedado muy atrás hace una década. Bueno, Rusia se preparó, mientras Occidente creo que no entendió cómo era el juego, acostumbrado a una guerra relámpago, una guerra que dure algunas semanas, de altísima intensidad, donde la capacidad logística y las armas de última generación occidentales podían hacer una diferencia. Rusia planteó esto en un juego donde la guerra iba a ser larga, y se preparó para esa guerra. Occidente no se preparó para esa guerra. Occidente, además, tiene desmantelada su propia producción. Básicamente, la producción industrial se hace precisamente en fábricas asiáticas, lo cual ahora que se necesita y se intenta reconvertir a industria militar, simplemente no se puede hacer porque está en otros lados. Por eso la desesperación de Trump en radicar la producción en los Estados Unidos, porque además se pierde esa capacidad industrial. Entonces, dado ese escenario, Rusia llevó a la OTAN a un terreno que, aparte que logísticamente le favorece, porque Ucrania está en las puertas de Rusia, mientras que el transporte de las armas de Estados Unidos, hay que cruzar el Atlántico, es todo un problema. Europa no está en condición de suministrar gran cosa. Entonces, todo ese escenario es favorable a Rusia. ¿Qué posibilidad había? Que Estados Unidos escale la guerra a un terreno nuclear. Bueno, Rusia acaba de mostrar el Buresvennik y el Poseidón, diciéndole, bueno, ni se les ocurre ir por ahí porque ahí también van a perder. Entonces, esa es la trampa en que ha entrado Occidente, que ha atendido, yo creo que Rusia hábilmente, pacientemente, sabiendo que cuando iba a reclamar su seguridad, se iba a encontrar con una agresión. Y bueno, evidentemente lo ha hecho, creo que acertadamente, Putin en su estrategia. El otro día escuchaba a Scott Ritter y bueno, americano él, también integrante ex integrante de las fuerzas de aquel país, y decía, la guerra en Ucrania se va a acabar dentro de un tiempito, y cuando quien lo entrevistaba le dice, bueno, pero ¿cómo serían las negociaciones para que acabe? Le dijo, no va a acabar por negociaciones, va a acabar porque se está desmoronando totalmente Ucrania, y no hay manera, no le encuentran la vuelta, ni la Unión Europea ni Washington encuentran la manera de sostener esta debacle. Esto no puede tener otro final que esto, y no falta tanto para eso. ¿Vos estás de acuerdo?
Sí, por supuesto. Scott Ritter no solo fue un Navy SEAL, sino que además él fue inspector de los Estados Unidos en materia de armas. Un tipo que tiene amplísimos conocimientos sobre esto. Realmente es un profesional de la guerra y sabe de qué habla. Entonces yo creo que él o McGregor son personajes que uno tiene que prestarle atención especial porque sabe. Otro es Larry Johnson. Larry Johnson, sí. Hablando en temas de inteligencia. Ese tipo de gente, creo que descaradamente, no es que no sean proestadounidenses, son estadounidenses, defienden su país, pero en definitiva también tienen un poco de sentido común y no entran en esta propaganda barata. Entonces lo que le está contando es un poco el resumen de lo que te decía anteriormente. O sea, esto está armado de forma tal que Occidente no puede competir, porque los ritmos de producción de Rusia son entre 3 y 10 veces superiores a los de la OTAN en su conjunto, dependiendo del tipo de armas, ¿no? Tiene armas que son más innovadoras, generaciones de armas que no tiene Occidente, como es el tema de los misiles hipersónicos, o los drones como el Poseidón, o un misil con un motor de propulsión nuclear que no le pone limitaciones en el ataque, lo cual abre los flancos defensivos, como el Buresvennik. Cuando vos estás en esta situación, evidentemente no hay forma. ¿Cómo contrarrestras eso? Sería un proceso de muy largo plazo, donde Europa se militarice, donde las sociedades europeas acepten la militarización, con lo que eso significa: caída del nivel de vida abrupto, ir a hacer el servicio militar, ir a la guerra, morir, pasar necesidades. Todo eso está muy lejos de la sociedad europea hoy, que todavía está tratando de definir si se nace hombre o mujer, o es una imposición cultural. Claro. Cuando vemos los dos bandos como piensan, bueno, evidentemente la situación se les ha complicado mucho. Tienen que cambiar la mentalidad, tienen que cambiar las estructuras políticas, tienen que conseguir que haya un apoyo mínimo de la sociedad en el esfuerzo de guerra, si no es muy difícil una guerra en esas condiciones. Y además de todo eso, necesitas después también hacer paralelamente la producción de los equipos militares en forma autónoma. Tenés que conseguir energía, tenés que conseguir materias primas, tenés que desarrollar una serie de parámetros, en definitiva, que te llevaría décadas para poder estar a la altura de lo que ha hecho Rusia. Y Rusia tiene como reserva todavía China, claro, porque China sabe que después de Rusia vienen ellos. Por lo tanto, qué mejor que detener la guerra a través de Rusia, donde Rusia es la que combate. Bueno, es mejor apoyar a Rusia que después terminar combatiendo en el mar de China. Marcelo, es lo que les va a terminar pasando. Claro, porque, a ver, dos cosas puestas claramente en valor en lo que son estos conflictos de desgaste, ¿no?, que pueden durar muchísimo tiempo. La tecnología y la capacidad industrial plegada a esa tecnología. Y los recursos humanos, ¿no? Y fíjate en cualquiera de los dos planos dónde ubicas a China. Creo que en la cima de la pirámide, ¿no? Es inagotable, por eso hablamos. Si China se pone a fabricar municiones, se pone a fabricar misiles, se pone a fabricar drones, y encima puede destinar ¿cuánto? 10% de su población al ejército. Estamos hablando de 140 millones de soldados. Salen a quedarse con el mundo, ¿no? ¿Qué haces contra eso? Además, son el principal socio comercial de todo el mundo. Y vemos todos los días la capacidad productiva y tecnológica. China está muy lejos de ser lo que algunos políticos argentinos creen todavía un país que copia y que no puede superar a Estados Unidos. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, una nota que ya se habilitaron comercialmente los taxis voladores, una especie de... No son cuadricópteros porque tienen más de 4 hélices, que no sé cómo se llaman, que llevan 2 personas. Es el primer país en el mundo que ya lo tiene habilitado comercialmente. O sea, vos vas a poder hacer trayectos simplemente volando en un dron. Esto no lo consiguió Estados Unidos, no lo consiguió Europa, no lo consigue nadie, y es tecnología china. O sea, si no entendemos eso, tienen la tecnología, tienen la capacidad financiera, tienen la capacidad industrial y tienen un mercado interno de 1.400 millones de personas. Realmente tienen todo para reemplazar a Estados Unidos, más un Estados Unidos destruido,
internamente, la decadencia cultural. Si todo Occidente se moviera como un bloque, tendría otros preceptos, con otros valores civilizatorios, tal vez podríamos hablar de un enfrentamiento. Pero hoy simplemente vemos como uno se desmorona y el otro accede a todo. Hoy ya Sam Altman el otro día acaba de decir, Sam Altman es el dueño de OpenAI, la dueña de ChatGPT, acaba de decir que ellos necesitan $1 billón, con B larga, de dólares para poder competir en la inteligencia artificial con China. O sea, nosotros estamos deslumbrados por lo que hace Estados Unidos, pero la realidad es que China está varios escalones por encima en muchas áreas. Y ya las propias empresas estadounidenses te dicen, no podemos competir más. Ya está, $1 billón de dólares para ver si podemos competir con los chinos, porque según él están a nanosegundos de nosotros. Probablemente ya lo deben haber sobrepasado y ya lo deben saber. Y encima los chinos todavía tienen otra filosofía, entonces te ponen programas de inteligencia artificial gratuitos, que a la larga vos sabés que van a terminar teniendo mayor penetración que los que son pagos y condicionados, que además están, mucha gente se queja porque están sesgados ideológicamente a favor de China, pero bueno, esto mismo también lo vemos con los occidentales, cada uno le pone su sesgo. Entre paréntesis, es muy interesante ver lo poco que se habla de estas cosas en la Argentina, ¿no? Sí, la Argentina está absolutamente afuera de todo y hoy nos enteramos que también vamos a estar afuera del G20, porque el presidente dijo, no, si no va Donald, yo tampoco voy. Digamos, en esa asimetría, pero que no sé cómo la vive, no sé cómo la vive. La verdad que Argentina tiene un nivel de política de cabotaje realmente bajo, un nivel de pérdida de soberanía inmenso y un nivel de entrega, este seguimiento de no va Donald, yo tampoco voy. Bueno, que creo que lo pinta, ¿no?, al hombre. Sí, sería interesante ver qué hace la oposición, ¿no? Porque salimos del G20, bueno, no quiero sacarte del eje. No. Evidentemente la oposición... Salimos del BRICS, salimos de todo, ya, en esta etapa, digamos, ¿no? Son dos años negros, pero bueno, se suponía que en el G20 nos íbamos a quedar un rato más, ¿no? Es que si no tenemos idea de qué pasa en el mundo, hacia dónde va el mundo, si no comprendemos la geopolítica en general, no sabemos cómo ubicarnos. Y entonces después nos viene un iluminado como el presidente actual que tenemos, que funciona en base a caprichos ideológicos. O sea, vamos por acá porque a mí se me ocurrió, no hay un respaldo. O sea, desconocemos que nuestros principales socios comerciales son exactamente los que están del otro lado. Y que el nuevo socio comercial además tiene un programa como el American First, que lo que es básicamente lo contrario de lo que quiere hacer Milei acá, es industrializarse, poner aranceles. Es una cosa esquizofrénica, pero bueno, no sé, yo parece que nadie lo ve, lo vemos algunos como nosotros. Pero después el resto... Somos pocos pero buenos, Marce, quédate tranquilo. Sí. Algún día la historia nos absolverá, espero eso. Te mando un fuerte abrazo, Marcelo. Gracias por tu tiempo siempre. Es un gusto para nuestra audiencia. Dale. Bueno, 12 horas 39 minutos en toda la República Argentina.